Vamos a platicar sobre todo esto con Santiago Krill Miranda, quien es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados y también presidente de la Comisión Política del PAN. Bienvenido, diputado, y muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista. Al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de que la audiencia nos escuche, que nos están en este momento siguiendo tu programa. Muchas gracias. Gracias, pues seguimos muy de cerca esta reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación. Primero, preguntarle, diputado, ¿cómo se decidió la comitiva que integró Acción Nacional para este diálogo con el gobierno de López Obrador? Pues mira, muy natural, porque somos quienes representamos, digamos, a lo que se llama el sistema PAN, que es la dirigencia nacional, los representantes de los gobernadores, quienes representan a los grupos parlamentarios, los coordinadores federales, el coordinador de los diputados locales y la coordinadora de los alcaldes y alcaldesas. Entonces, es, digamos, todas las ramas de gobierno que el PAN está presente, incluyendo la parte legislativa y la parte propiamente de gobierno, porque el diálogo tiene, digamos, varios ángulos. Un ángulo es el legislativo, pero no es el único, porque también somos gobiernos estatales y gobiernos municipales. Y por supuesto queremos abordar las temáticas de manera integral. Hay cuestiones que pueden tener solución vía una reforma, hay otras que no, que son más bien materias de política pública. Entonces, esa fue la representación. Entiendo que la idea es dejar de bloquearse, por ponerle una palabra, ¿no? De vetarse entre oposición y gobierno y más bien ir en un mismo sentido. O esto decía usted en una entrevista con El País. En este mismo tono, diputado, ¿cuál es el margen que están planteando ustedes como oposición para las propuestas del presidente, como por ejemplo la reforma eléctrica o algunas otras que sabemos se discutirán en las siguientes semanas? No lo sabemos. Realmente es la pregunta que nos quisiéramos responder en los trabajos de la mesa. Creo que ya sabemos con mucha claridad cuáles son las posiciones del gobierno y el gobierno a esta altura sabe con mucha claridad cuáles son las posiciones nuestras y en general de la oposición. Entonces, a partir de estas diferencias tenemos que encontrar, respetándolas, un camino que nos permita ir coincidiendo y valorar si esas coincidencias son lo suficientemente importantes que nos permitan ir resolviendo los problemas que están enfrente de nosotros. ¿Cuáles son esos problemas? Pues los problemas de la gente, es decir, problemas que tienen que ver con la violencia diaria, la criminalidad que ha venido en ascenso, particularmente los feminicidios, delitos tan graves como el de trata, que también ha venido incrementándose, ver qué vamos a hacer con las policías municipales, las policías estatales, de donde somos gobiernos, porque el presupuesto federal prácticamente cerró la disposición de fondos para las policías municipales y los fondos para las policías estatales y todo el sistema de seguridad pública estatal es muy escaso. Entonces necesitamos repensar esa parte. Igualmente la propuesta del presidente de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, es decir, militarizarla en ese sentido. Entonces, eso no estamos de acuerdo. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer entre las policías municipales, las policías estatales, la policía federal, el mando civil que nosotros pedimos se preserve, el mando militar que está pidiendo el gobierno, y entre todo eso, pues hacer el diagnóstico, ver si compartimos un diagnóstico de la criminalidad del país, si las cifras que manejamos nosotros son las correctas, si las que maneja el gobierno son coincidentes o no son coincidentes, en fin, y todo el enfoque, qué pasa en otras partes del mundo que tiene este problema del crimen organizado, cómo lo han resuelto, quiénes han tenido éxito, quiénes no han tenido éxito. El crimen organizado es un crimen transnacional. Es decir, va más allá de las fronteras y es un problema, digamos, continental, porque viene desde Sudamérica y llega hasta Canadá. Entonces, tenemos algunos planteamientos de orden continental, es decir, que esto se tiene que tener un abordaje multilateral,
entre varios países. Entonces tenemos muchas ideas que quisiéramos fueran escuchadas con respeto y con atención por parte del gobierno, y nosotros haremos lo propio, escucharemos con respeto y atención. No quiere decir que vayamos a estar de acuerdo, lo que sí quiere decir es que tenemos la voluntad para identificar coincidencias y no tendríamos ningún inconveniente, respetando, digamos, lo que nos trajo a la representación nacional, es decir, los votos que recibimos en la urna, porque tenemos que tener, digamos, ese compromiso muy firme con quien votaron por nosotros, pero a pesar de eso sí creo que podemos coincidir. Así lo hemos hecho, así construimos el hoy INE, antes IFE, así construimos el IFAI, que es el Instituto de Transparencia, así construimos la CNDH, que es la institución que defiende las violaciones de los derechos humanos. Así se construyó un poco más anteriormente el Banco de México. Y todas estas instituciones nuevas, modernas, la Comisión Federal de Competencia Económica, Diputado, por ejemplo, los juicios orales penales. Le interrumpa todo un esto ha sido... segundito, porque nos va a entrar un... que perdóneme que le interrumpa, nos va a entrar un corte y no quiero dejar de preguntarle, ahora que habla justo de estos diálogos, y hoy que vemos ya mucho más consolidada la Alianza Va por México, por lo menos con anuncios importantes rumbo a 2022, ¿qué tanto de lo que acuerden como Acción Nacional, como PAN, con la CEGOP tiene que ser también discutido y planchado con el PRI y con el PRD? Y por cuestión de tiempo, déjenme sumarle otra. ¿Qué otras autoridades estarán presentes en estos diálogos? Es decir, además de la CEGOP, ¿pedirán que haya alguna otra secretaría o algún otro mando en el corto y mediano plazo? Sí, a ver, concretamente la respuesta es, vamos a buscar conciliar posiciones con nuestros aliados, PRI y PRD. La idea es tener una coalición legislativa, una coalición electoral y eventualmente una coalición en este diálogo, aunque cada uno de los partidos tendrá en un inicio, una relación de tú a tú con el gobierno para presentar su propia agenda, que puede ser inclusive un poco distinta, variando por cada partido. La idea es que en los grandes temas nacionales, pues sí, vayamos juntos. ¿Por qué? Porque estos grandes temas nacionales solamente pueden resolverse por la vía de un consenso amplio. En primer lugar, porque muchos de estos temas van a requerir reformas constitucionales. Entonces, hay muchos motivos por los cuales, y obviamente los políticos, y obviamente de eficacia para que las cosas salgan, que vale la pena, digamos, mantenernos en coalición. Pero es algo que estaremos platicando próximamente entre nosotros. Lo segundo, cada mesa, digamos, el tema de seguridad, el tema de economía, va a estar el responsable por parte del gobierno de cada una de esas áreas. Entonces, las contrapartes serán integrantes del gabinete y los expertos que decidan acompañarnos o sus propios equipos. A qué niveles y en qué circunstancias todavía no platicamos de ello, pero la idea es que estén los interlocutores con los cuales podamos ir avanzando, ellos con nosotros y nosotros con ellos, y que estén lo suficientemente calificados y legitimados, pues para que lo que vayamos avanzando no sea un avance en balde y luego digan, pues esto no me lo aceptaron, ¿verdad? Yo creo que no quisieran ellos escuchar esto por parte de nosotros, ni nosotros por parte de ellos. Le robo 30 segunditos más. Como presidente de la Comisión Política y con lo que escuchamos sobre su conferencia precisamente de la Alianza, ¿cómo tienen algún nombre ya para estas candidatas o candidatos rumbo al 2022? Se mencionó la palabra ciudadanos. ¿Alguien que ya estén vislumbrando que pueda abanderar a la coalición y han pensado en otras fuerzas, Movimiento Ciudadano quizá? Pues la idea sí es ir construyendo una coalición cada vez más sólida. Ya vimos hoy un gran avance en 4 gobernaturas que van a estar sujetas a una elección el próximo año. Luego tendremos que pensar en las que vienen el 23, que serán 2 elecciones, Estado de México y Coahuila, y finalmente pues el 24, que será una elección presidencial y muchas elecciones gubernamentales. Todavía no hemos platicado, pero sí la idea es poder mantener, digamos, una amplia alianza entre nuestros partidos, pero también con la sociedad. Pues muchísimas gracias, Santiago Krill, por su tiempo, por la entrevista. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes y muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más.